Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a esta nueva entrega del Club de Lectura y Promoción Literaria del proyecto Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia. Cordial saludo para todos ustedes, los espectadores, para todas las personas que han visitado nuestra página. Les recuerdo, es www.entreletras.com.co. Compartan nuestros enlaces, nuestros libros, todas las entrevistas que hay con los autores. Encontramos ahí muchas reseñas, muchos textos que ustedes deben ver. También pueden encontrarnos en Facebook como CC Entre Letras y en Twitter e Instagram como @CC Entre Letras. Hoy tenemos un programa muy especial. La corporación Entre Letras es del Llano, es villavicense, y vamos a tener dos autores que escriben sobre el llano. El gran maestro Hugo Mantilla Trejos. Hugo es el autor del Diccionario Llanero, tal vez el único diccionario que existe en los llanos colombo-venezolanos, que tiene una recopilación muy bella de ese léxico que tanto usamos los llaneros. Además, tiene otros textos que ha publicado Las Mil y una Copla del Llano, El Último Tinigua, y un sinnúmero de publicaciones en revistas, periódicos. Además, ha cumplido con una serie de seminarios, charlas, entrevistas. Es un hombre muy versado sobre los temas de llano. En el proyecto están estos dos libros muy interesantes que ustedes deben consultar: El Diccionario Llanero y El Último Tinigua. Y junto a él está John Moreno Riaño. John Moreno es de San Luis de Palenque, en el Casanare, nacido en 1978. Aunque tienen una coincidencia los dos, y es que ambos empezaron con la música, después se fueron yendo hacia el lado de la literatura. John Moreno participa con dos libros también en este proyecto: una novela que se llama La Sombra que Pasa y un libro que es una recopilación de casos y cachos llaneros, así se llama el libro, Casos y Cachos Llaneros. Es una recopilación de la tradición oral de nuestros llanos colombos venezolanos. Con ellos dos vamos a trasegar esos caminos del llano, vamos a escucharlos hablar de sus cuentos, de sus historias, de sus cachos, o como dicen ellos, entre ellos en su jerga, vamos a escuchar un poquitico de carreta de la que se comparte en el llano y después de esas arduas labores de trabajo de llano. Y junto a ellos van a estar nuestros dos presentadores que nos han ido acompañando en varias de estas emisiones del Club de Lectura. Son Jaime Fernández Molano, director de la Corporación Entre Letras, quien cuenta con ya 6, 7 libros publicados. Y junto a él estará Henry Benjumea Yepes, que es historiador, filósofo, también con múltiples publicaciones. Ellos dos van a ayudarnos a encauzar a este par de oradores y nos van a llevar por muchísimas historias del llano. Sin más preámbulos, los dejamos con ellos en estudio, sin antes recordarles que visiten nuestra página www.entreletras.com.com y decirles que estamos aquí gracias al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Estímulos 2020. Adelante ustedes en estudio. Bueno, muchas gracias, y hemos tenido una serie de programas muy interesantes. Como dice Orlando, Entre Letras, un mundo literario en la Orinoquia, gracias a esa beca que nos hemos ganado con el Ministerio de Cultura, los 40 años de Entre Letras, arte, literatura y pensamiento contemporáneos. 40 años, 4 décadas de trabajo ininterrumpido por la literatura, el arte, el pensamiento y la parte editorial, como nos corresponde en este momento. Y por supuesto, detrás de toda labor editorial están los creadores, y hemos aclarado, no solamente son los escritores, son los editores, son los directores editoriales, los diseñadores, los ilustradores, los fotógrafos, etc. Pero hoy es en particular muy interesante este programa porque tratamos sobre un tópico que inicialmente, en el momento de empezar con Entre Letras, tratamos de marcar una diferencia con la literatura tradicional, y entonces irrumpimos con una literatura contemporánea, diferente, digamos, a la ya de las tradiciones llaneras. Pero con el transcurrir de los años se vinieron centrando los temas no solamente universales, sino también de la llanura y del tema también de la región, de las tradiciones, de los
de los cantos y de las voces que tienen que ver con la región de los llanos colombianos. Hoy tenemos precisamente ese tema, invitados especiales, especialísimos diría yo, a Hugo Mantilla Trejos, el maestro de maestros, el sabio de la Orinoquia y de la Amazonia colombianas, y además de los llanos colombo-venezolanos, el autor de, como lo ha dicho Orlando, del Diccionario Llanero, que es tal vez una pieza fundamental para todo lo que tiene que ver con este tema de la literatura y de la cultura, el folclore de esta región del país y del país vecino. E igualmente estamos con John Moreno Riaño, llanero también, alguien que ha trabajado y trabaja desde una perspectiva complementaria, diría yo, a lo que ha venido haciendo, no tanto diferente, pero sí complementaria. Venimos con una nueva generación, es la demostración de cómo las nuevas generaciones que se preparan académicamente, que trabajan desde la teoría, pero también desde la práctica, este tema de la región llanera. Y pues el maestro Henry Benjumea Yepes, que ha sido el testigo de todo este trabajo, y no solamente esto, sino porque ha sido el ensayista y el crítico literario más importante de la región y que ha estado también involucrado en este trabajo. Ya más adelante hablaremos del diccionario llanero, donde pues se ha centrado un trabajo no solamente del maestro Hugo, sino de muchas otras personas. Entonces, pues para iniciar yo quisiera que el maestro Henry Benjumea Yepes nos hiciera una reflexión, digamos, sobre la producción en general de la panorámica de lo que ha sido la producción literaria del llano y en específico el trabajo de estos dos baluartes de la cultura y la literatura nuestra. Sí, gracias, Jaime. Ahora estaba pensando cuando usted hablaba de la lucha que tuvimos los integrantes de Entre Letras, porque el folclore como que se negaba a cerrarle las puertas a una literatura contemporánea y mucho más universal. Pero fíjese que después se ¿Sí? negaba a abrirla, sí, le cerraba las puertas a la literatura, se negaba a Sí, abrirle sí. las puertas. Pero fíjese que con el tiempo y a partir de los trabajos de Eduardo Mantilla, de Hugo, de Silvia, de John, lo llanero se empezó a tratar de otra manera, con mayor profundidad, con más profesionalismo. Allí se vinculaba la historia, ¿cierto? La historia del llano, que ha sido una historia de guerras. Esta es la región que ha padecido todas las guerras, desde la guerra de independencia, la de los 1000 días, la guerra del narcotráfico, todas estas guerras y las guerras regionales. Entonces, el llano ha estado presente de esa forma y ha sido una tierra hija de la violencia, ¿cierto? Pero que se ha sobrepuesto a eso y tenemos todavía todo ese acervo de lenguaje, de lexicografía, de expresiones y de una forma muy particular de asumir la literatura. Yo soy de los que se quita el sombrero ante el trabajo de John y de Hugo porque ha sido un trabajo de investigación, un trabajo serio en el que han recorrido el llano y han entrevistado a los pobladores, a los escritores, a la gente que ha vivido y que ha padecido toda esa violencia de la que hablábamos. Yo invito antes, porque los invitados son ellos dos, pero hay otros invitados bien importantes, y en especial por este proyecto, porque ellos son autores de otras publicaciones, pero los libros que están invitados, que son los hijos de estos dos hombres, escritores, están hoy, y me gustaría que mostráramos en pantalla, maestro Hugo, en principio, pues el Diccionario Llanero es uno de los invitados de honor a este proyecto, Diccionario Llanero, quinta edición, y ahora vamos a hablar sobre ese tema. Y el último Tinigua, usted que lo tiene porque yo iba a alcanzar uno, pero usted tiene el último. Enviaré uno. El último Tinigua, poemas y otros poemas llaneros. Y los de el maestro John, La sombra que pasa, y que como lo dijo Orlando, La sombra que pasa,
y Cacho Llaneros. Hablamos de La sombra que pasa, que fue ganadora de novela a nivel nacional con el Ministerio de Cultura, y Cachos Llaneros también ganadora como mejor libro regional, uno como novela nacional, y esto cuando hicimos Carambola en el 2019. Entonces tienen un reconocimiento impresionante estos libros que se están presentando hoy en este programa. Entonces, maestro Hugo, yo creo que tiene la palabra usted, el maestro de maestros, a ver qué nos puede, pues la mecánica que hemos empleado en estos programas es para hablar más que de la trayectoria, es hablar de cuál fue como ese primer contacto con la literatura, por qué digamos, esa relación de la vida y la obra suya para llegar a lo que ahora pues es desde hace mucho tiempo escritor, como esos inicios, ¿cierto? Igual para John. Y luego seguimos viendo cómo siguen evolucionando, ya cuando empiezan los primeros libros y etcétera. Pues realmente yo tuve la oportunidad de vivir en la sabana o el campo. Tenía una hermana, o tengo una hermana, que no sé de dónde sacó, yo no sabía leer, pero mi hermana sabía leer y apareció con un libro que se llama Las Mil y Una Noches, y con un hacho, una luz, nada menos. Ella nos leía los cuentos de Sinbad el Marino, Los 7 viajes, Alibaba, los 40 ladrones y toda esta cuestión. Entonces, eso fue quedando, creando como en el subconsciente ese algo que uno no entendía, pero que nació de alguna manera como la inspiración de eso. Cuando yo llego a estudiar a Arauca, ya yo llegué grande a estudiar a Arauca. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la escuela, y en la escuela, cuando me di cuenta, estaba haciendo tercero de primaria, y en el otro mes hicimos cuarto, en el otro semestre, muy rápidamente, y a mí se me dio por leer mucho, y aparecí encontrándome un libro ya cuando empecé a estudiar bachillerato que llamaba Las 2000 mejores poesías del habla castellana. Entonces yo me afiebré de eso. Yo perdí matemáticas todo el tiempo. Me da el lujo de decirlo que los perdí. Pero yo iba leyendo y leyendo, yo leía al uno, al otro, y me aprendí de Enrique Álvarez Henao, de Santos Chocano, unos poemas hermosos sobre precisamente un poema que se llama La tristeza del Inca y todas aquellas cosas. Entonces, de un momento a otro yo empecé, ya cuando regresé nuevamente a algo, que empecé haciendo canciones. ¿Qué edad tenía, maestro, cuando leyó esto? Yo, bueno, 11, 12, 13, ya 15 años, 16 años yo leía esos libros. Y ya Imagine, 3.000 obras ahí nomás en esos 2 libros. Pues, pues al menos decían las 2000 mejores poesías del habla castellana. Y Las Mil y Una Noches. Sí, sí. Y Las Mil y Una Noches. Eso era un poco de esto. Del viaje submarino. Entonces yo empecé con eso, y cuando me di cuenta estaba haciendo la primera canción. Porque yo trabajé un tiempo en el magisterio y salimos bachilleres, hicimos unos cursos de nivelación y empecé a trabajar. Y un día en la costa de un caño, por allá como alumnos, un miércoles, con un cuatrico empecé a hacer una canción que hoy por hoy es como una insignia en Arauca, que dice: Arauca, tierra querida, corazón del llano adentro, ¿cómo te voy a olvidar si es que te llevo en el pecho? Entonces yo como que la canción me sonó y la gente la oyó. Y así, de un momento a otro, yo llegué a Arauca y empecé que me vine a Bogotá. Yo renuncié al magisterio y me vine con David Parales y empecé a hacer canciones, y ya grabamos y empezamos a la televisión. Luego llegué a Villavicencio, de Villavicencio me fui para el Bichada, y en el Bichada ya yo tenía otro concepto de lo que era la cultura, y un día de tanto dije, yo voy a escribir algo que me llene, y empecé a recoger el diccionario llanero, un trabajo de 30 años de trabajo, y de una manera nada técnica. Pero yo dije, bueno. Empezó como un glosario. Recogiendo, y cuando tenía un mamotreto de hojas así, yo dije, uy, ¿y esto quién se le mide? Y yo lo dejé como por 6 meses, y un día la mujer me dijo, bueno, ¿y usted no le va? Y la conciencia me dijo, bueno, hágale. Entonces yo empecé como que a retomar y a clasificar, y dije, bueno, pero ¿cómo clasifico? Entonces dije, ahí está el diccionario,
la luz. Y fui empezando, ¿no? Y luego el trabajo de si esto es un adjetivo, si es un sustantivo, si es una inflexión verbal, toda esa cantidad de cosas, a hacerle definición a todo eso. Pero ya yo, en ese orden, yo empecé cuando ya vine a Villa, hicimos una publicación allá, muy corta, pero la hicimos, con todas las dificultades la hicimos. Ya cuando llegué acá, pues la cuestión se amplió y me encontré con un doctor que se llama Luis Eslava Sarmiento, Claro. un corrector de estilo, y él se enamoró de ese tema y me dijo, Hugo, váyase a Bogotá. Él vive en Cedritos, y allá tiene una biblioteca enorme, libros, los que tú quieras, y nos sentamos a discutir y a pelear cosas. Que esta palabra es con no sé, no, que sí, entonces pelaba pues unos mamotretos de libro y me decía, mire, esto es con esto. Así hicimos todo un trabajo. Y hoy por hoy, incluso ha pasado por sus manos Jaime, y ha pasado por muchas personas que realmente saben de esto y entendieron que era un trabajo muy válido. Hoy por hoy sigo recogiendo términos. 3 días hace me encontré con un señor que toca 4 en la orilla, en el parque, y le oí una palabra, le dije, ¿esto qué significa, compañero? Me dijo, tal cosa. La anoté, ¿por qué? Porque hay que ir ampliando. Esto tiene 3.700 y tantas palabras, donde hay arcaísmos, palabras que las encuentras tú en el Quijote, por ejemplo, la palabra peje, la palabra ribazón. Ahí hay 32 palabras que nosotros decimos en el llano y están en ese libro. Y así sucesivamente, pero encuentro unos que son deformaciones en una cantidad de términos, de regionalismo, de indigenismo. Entonces todo eso ha hecho que el libro haya crecido muchísimo en ese sentido. Bueno, hay dos cosas, Henry. Y es que a propósito que está Henry también, que participó ya para llegamos a hacer después, puedo complementar, usted alcanzó a hacer 2 ediciones y luego hicimos la tercera, ya cuando fue con Corcumbi, una 4ª edición y esta 5ª edición donde ya la ampliamos más y se convirtió realmente de venir en un glosario, tiene toda una historia. Luego las manos del maestro Luis Eslava Sarmiento, que a propósito fue corrector de estilo de Gabriel García Márquez, de las columnas editoriales, de las columnas periodísticas de García Márquez, un villavicense a propósito. Y luego ya llegó a nuestras manos con esa asesoría muy válida, donde ya le empieza a dar el cariz de lo que es un diccionario. Y el maestro Henry, Nayib, y tuve el honor de estuvimos participando en la construcción ya y el diseño mucho más, digamos, ambicioso para que llegara a ser el diccionario lo que es hoy. Y sigue creciendo, como es obvio. Otra cosa que yo hablo ya, saliéndonos de esto, hasta ahora me doy cuenta, y es que estos 2 hombres que están acá, además, no solamente tienen los llaneros, tienen esa preocupación, ese trabajo tan tenaz que ahora nos va a contar también John, sino que empezaron por la música, porque es que John, como lo dijo la hoja de vida, en la hoja de vida Orlando, es músico y es músico de academia. Empezaron por la música ambos y terminan ahora en la literatura y en la literatura llanera. Qué bueno, eso es una cosa muy... Por eso ese encuentro de hoy me parece importantísimo. Quiero que John... Y también una cosa que está Sí. en común es que hay una publicación que es una compilación de términos, Sí. y eso es una compilación de relatos, ¿no? Claro, Los claro, otros claro, son claro. una Sí, cuestión sí. más creativa, que es poesía y novela también. Exacto, sí, sí, sí. Y para ciertos personajes sí, y tienen sombrero, por supuesto, claro. Y este hombre que ha estado en la academia y que acaba de ganar premios nacionales y reconocimiento regional también, y que además, hablando de John, que además es magíster en patrimonio, etcétera, que ha estado en la academia, pues hombre, como dije alguna vez, es que él nació casi que en un corral en medio de la llanura también. O sea que no es lo que decían alguna vez burlándose, que es que se disfrazan de llaneros, por Dios. Si yo me pusiera un sombrero sí sería disfrazado, u Orlando peor. Henry es villavicense, pero uno siendo villavicense tampoco es que sea llanero necesariamente. Entonces hay muchas cosas, qué bueno tenerlos acá.
Y pues me gustaría ya, John, que nos hable un poco de ese primer contacto ya con la literatura después de la música. Gracias Jaime y gracias a Henry y a Huguito aquí, que es un placer estar con Hugo. Gracias, hermano. Siempre admirado. Yo no sé, yo con la literatura fue como aprender a leer en la finca. Me acuerdo de la relación con los libros. La relación con el libro ha sido algo importante, ¿no? El libro, pero el libro ilustrado inicialmente, el libro con muñequitos, con globitos, que siempre me gustó, pero yo veía que mi hermano, que ya murió, Roney, él solo estudió el bachillerato, él fue un criollo, un trabajador de llano que vivió siempre en el fundo con mi papá, y a él le gustaba mucho leer, y siempre tenía libros, y eran unos libros gordísimos, me acuerdo del Contrato Social, y yo veía esa vaina y yo quería ser grande, porque yo quería hacer todo lo que hacían los grandes, entonces quería colear, quería enlazar, quería montar a caballo, quería hacer todo, y yo veía que mi hermano, yo lo admiraba porque era un gran trabajador de llano, y leía, y yo quiero ser como mi hermano, entonces yo agarraba los libros de él, pero me parecían aburridísimos y no entendía nada. Y mi sueño siempre era, de niño, era poder llegar a leerme un libro de esos libros gordos de mi hermano. Y como que bueno, después ya empecé a entender un poco más y leí mi primer libro, unos cuenticos ahí que ya ni me acuerdo de qué se trataban, pero me gustó mucho porque sentí como eso es un libro, de eso se trata un libro, y encontré que era la vida de otras personas, que era la historia, así como yo la estaba viviendo, pero contada por otras personas, y me empezó a encarretar mucho eso. Y después empecé a leer, pero de una manera, digamos, como no sistemática, sino muy desordenada. Ya en la adolescencia es que me enamoro de la lectura, leyendo pues sobre todo como a Ernesto Sábato, El viejo y el mar, bueno, como ese tipo de literatura muy juvenil. Y después siento que mi mente empieza a cambiar entre más leo, mi forma de pensamiento, y ahí ya me engancho y pues al tiempo de eso empiezo a escribir también, a hacer cuentos y así Bueno, me y engancho. cuente la música ahí, ¿cómo fue? No, siempre fue como una novia y un amante, yo no sé cuál es la novia ni cuál es el amante, son más bien como dos, dos amantes, amantes. sí. En la universidad yo entré a estudiar música, pero también me gustaba la antropología, pero desecho la antropología para un lado, que ahora me dedico más a la antropología que a otra cosa. Y estando en la carrera de música, empiezo a ver materias de literatura, abandono la música durante un tiempo y me dedico solo a la literatura, pero me desencanto de estudiar literatura académicamente y vuelvo otra vez a la música. Y esa fue como la cosa así académica. Después la literatura siempre ha estado como una pasión. Maestro Hugo, para hablar para empezar como a hablar del otro libro, de esa otra cara que es la poesía, El último Tinigua, y otros poemas llaneros, me gustaría que nos contara cómo fue ese proceso para llegar ahí, y pues el maestro Henry, que es poeta y crítico de poesía, nos podría hablar un poco sobre esa producción. Bueno, yo siempre fui una persona enamorada de la copla, o enamorado de la copla, enamorado de algo que toda la vida se dio en el llano, que era los copleros y los famosos corridos llaneros. El corrido llanero es un romance a lo genuino, a lo puro, donde el improvisador era capaz de hacer coplas sin saber leer ni escribir ni métrica ni nada por el estilo, y hacía coplas y hacía los famosos corridos. Entonces uno iba a unos corridos a X cosa, cantaban y tocaban en esos grandes bailes que hacían. A mí me encantaba oír eso. Y los contrapunteadores, por consiguiente, son los repentistas, los que eran capaces de hacer una serie de coplas relancidas, como le decíamos nosotros, cosa que entre otras vainas me parece que es bien difícil, pero ellos lo hacían muy fácilmente. Y yo una vez le preguntaba a un viejo llanero que no leía ni escribía, le dije, ¿tú cómo haces eso? Dijo, sencillo, yo voy por un camino en un caballo, empiezo a silbar un pasaje, una música, una melodía, y voy haciendo la primera copla de un corrido, cojo un tema, y así lo voy haciendo y lo voy repitiendo. Cuando termino el corrido me lo sé, lo repito 2 o 3 veces y a mí no se me olvida nunca. Entonces a mí me pareció muy simpático y muy interesante eso. Y yo opté por volver a lo de antes, a la escuela a leer poesía, a leer poemas. Entonces a mí se me quedó como gustando eso. Y resulté que en un momento dado hice un poema Arauca.
nosotros hemos sido como muy dados a un regionalismo sano, pero hemos dado con eso. Entonces alguien me dijo, hola, eso está bonito. Entonces escribí otro poema, escribí otro poema, escribí otro poema. Y este título del último Tinigua que lo pusiste tú, Jaime, fue a raíz de un encuentro que tuvimos en La Macarena con la Universidad Nacional. Fuimos un grupo de personas, unos investigadores, y en La Macarena me dijeron, hay un pariente, un indígena de los Tinigua, que es el último que queda, un indiecito de nombre Criterio. ¿Por qué no vas a verlo? Y yo fui a ver, no hablaba ni nada, estaba muy viejito, muy acabado. Pero tenía criterio. Y había dos antropólogos, dos médicos antropólogos franceses haciendo un trabajo a ese señor. Yo lo vi, me causó mucha cosa, no hablé nada, ni lo ve, y me devolví. Entonces yo llegué aquí a Villavicencio y empecé a escribir el último Tinigua, porque me pareció que con él desaparecía una tribu. Entonces, De hablar con criterio. a partir de hablar con criterio, que no hablamos, entonces yo tenía una cantidad de trabajos que había hecho en Arauca, que había terminado en el Bichada, porque yo estuve en el Bichada un poco de tiempo con la cuestión de la Casa y la Cultura, y escribí unos poemas. Entonces ya con Jaime acordamos de clasificarlo, ¿no? El título, el último Tinigua, el invierno, el verano. Yo tengo unos poemas al invierno, que me parece que es un poema muy, a mí me gusta mucho. Dice, la tarde de encendidos arreboles dejó de aparecer en lontananza, y el horizonte de color naranja se rompió en 1000 pedazos, semejando a unas garzas que en silencio volaron, y aparecieron viajeros nubarrones cubriendo las distancias. Un relámpago cruzó la faz del llano, rizó la brisa del estero el agua, cantó a lo lejos su canción de amores, la sentida y sencilla paraulata. Mayo se anuncia sobre una sabana que está reseca, pues la sed la mata. Parece que se abrieran cataratas para saciar la sed de las cañadas. Musicalidad todo el tiempo. Esa es la relación, ¿no?, entre la música y la poesía tradicional, indudablemente. Exactamente. Sí, nosotros manejamos ese lenguaje y esa forma, que a veces pues trabajamos muy largo los poemas y las cosas, y a algunas personas les parece que no. Pero nosotros queremos decir exactamente qué es y qué pretendemos decir con ese lenguaje y con ese tipo de poesía, que es muy válida, y no solamente pues lo hago yo, sino muchas personas en el llano. Hay personas, y repito, que son personas totalmente iletradas, que le hacen a usted un corrido, que es lo más usual por allá, y usted se cae y dice, pero bueno, esta persona, ¿de dónde saca todo esto? Pero es la capacidad de improvisar y de hacer un trabajo que me parece supremamente importante. Están los libros de John Moreno, que siempre tengo que comentarlo, con ese perfil bajo que maneja John, pero que realmente para su juventud, digo yo aún, para su preparación y para, digamos, la imagen que debería tener, ha sabido manejar ese perfil bajo. Yo digo, aquí está una persona muy seria sobre el tema, un investigador realmente y académico, que demuestra con hechos. Por ejemplo, maestro Henry, usted sabe, sabemos que es estar en revistas indexadas. No conozco, es posible que haya alguien más, pero en varias, muchos trabajos en varias revistas indexadas sobre el llano, investigación sobre el llano, ensayos sobre el llano, que los tiene John Moreno. Y yo siempre digo eso, hombre, ustedes saben perfectamente, y eso en los últimos años, por supuesto, desde que por la UNESCO se reconoció el trabajo del llano como patrimonio inmaterial de la humanidad para Colombia y Venezuela. Aquí tenemos a quien realmente fue el cerebro de ese galardón, porque fue el que, aunque él siempre dice, yo solamente fui de un equipo y tal, pero yo sé que lo coordinó, que fue el de la idea, que fue el que llevó adelante este trabajo. Por eso, como decía Henry, hay que quitarnos el sombrero para estos dos maestros que están acá con nosotros. Quiero que nos cuente un poco, John, sobre cómo fue
el asunto de la novela. Sí, Jaime, gracias antes que nada por lo de joven aún. Que no es que sea tan joven, pero para uno sí. La novela es un proyecto de vida. Pues esa novela es una cosa de memoria un poco, de historia también. La sombra que pasa. La sombra que pasa, sí. Y también un ensayo con la escritura de largo aliento, de ir sumando historias y relatos alrededor de la familia y alrededor también de los amigos de la familia con relación a la historia de la guerra de los años 50, que fue algo que a mí me impactó desde que empecé a escuchar los primeros relatos de mi padre cuando yo era pues muy pequeño, y él me hablaba de la figura de Guadalupe Salcedo y había unas partes oscuras en los relatos, que fue pues cuando él estuvo estuvo en la toma de Nunchía, y a él no le gustaba hablar mucho de eso, entonces como que yo siempre preguntaba y quería siempre saber un poco más. Eso, y bueno, luego ya él muere y como que yo siento que gran parte de la historia que él tenía en su cabeza y de su capacidad de narrar, que era otra cosa que me impactaba y que me marcó muchísimo para querer escribir y querer contar, se perdió con él. Entonces ya en ese momento, que eso fue relativamente hace poco, es cuando yo me tomo en serio el tema de escribir, de sentarme a escribir, ya no como una forma de salvarme cuando estaba en mis momentos de crisis, sino como una necesidad de reafirmarme y de buscar también en la memoria y en los relatos propios. Como lo decía el Caché Ortegón, es una novela que agarra y que tiene que prepararse uno porque es muy difícil soltarla. Y arranca precisamente con algo muy desgarrador, que fue la muerte de su padre. Eso fue fundamental para empezar a trabajar esos tiempos, esos personajes simultáneos, paralelos, y esas historias que van incluso en flashback, y con unas técnicas literarias que le merecieron precisamente el premio de novela. Maestro Henry, ¿qué podríamos agregar o preguntar sobre, ya hablando de la novela de John? Bueno, hay varias cosas, porque como decía antes, es una novela que atrapa, porque allí está la realidad del llano, de esa violencia de los años 50 de que habla John, marcó mucho este territorio, que ya había sido marcado antes por la guerra de independencia y por la guerra de los 1000 días. eh, entonces, es un esfuerzo como por comprender, más bien, y por asimilar esa cultura y esa forma de ser del llanero a través del estudio de las diferentes vidas que rodean, tanto familiares como vecinos y amigos, y que son como un ejemplo de lo que es la vida en el llano. Yo admiro, porque también, tanto en la novela como en el libro de Casos y Cachos Llaneros, es un trabajo arduo de investigación, de atención, ¿cierto? Y de una propuesta nueva de cómo narrar todo eso que ya había sido narrado en un principio por Eduardo Mantilla, por Ernesto Rojas, por los otros escritores llaneros, pero como que no había una obra que hubiera redondeado absolutamente toda esta temática y toda esta elaboración literaria de la realidad del llano. Hay una cosa que me interesa mucho y que creo que lo hemos hablado, Henry, y es cómo realmente esta novela, que además tiene o sea, me sorprendió primero porque yo realmente dudé muchísimo de que fuese a ganar un premio. Ya estábamos participando con el libro regional, y en el mismo año dice, oiga, tengo la novela y la voy a mandar para que haya un premio nacional ahí mismo en el concurso, premio nacional. Yo dije, pues mándela, pero dije, con esas mafias que hay, con esa situación que usted sabe que ganarse un premio no es fácil, pero qué sorpresa, y se da uno cuenta que bueno, todavía hay premios realmente sensatos, y sobre todo porque unos escritores muy buenos los que le dieron el premio está el maestro Quirós, que fue un cronista y un novelista y escritor del tiempo de hace mucho tiempo. Está Guido Tamayo, que es excelente como crítico, como novelista, etcétera, y una señora que pues en ese momento no conocía, pero que entiendo que es una eminencia. Entonces, qué bueno
que alguien desconocido para el territorio nacional, pues que se imponga con eso. Y yo creo sí que eso es, esta novela va a perdurar y va a darle o le da un giro al tema de lo llanero, porque es tratar esos temas, pero con unas técnicas contemporáneas, con unas técnicas universales, con un manejo literario que le da mucho más relevancia a simplemente describir el llano. Entonces creo que eso, porque interioriza, porque hace llorar, porque hace sentir al ser humano, sea del llano o de cualquier parte del mundo. Entonces me parece que eso fue lo que dio para que le entregaran ese premio y ese reconocimiento, y pues que hicimos esa carambola que inicialmente yo no pensaba. Sí, Jaime, recuerdo que tú ibas a leer mi manuscrito, ¿no? Y nunca, no, igual estabas trabajando mucho, me acuerdo, nunca lo leíste, yo tampoco esperaba ganar nada, obviamente. Y cuando pasó, primero pasó lo de Cachos y yo dije, listo, ganamos con Cachos, pero cuando vi lo de la novela, pues ya fue como que me puse a llorar y yo como, ¿qué es esta vaina? O sea, esto no tiene sentido, que fue cuando te llamé, que yo estaba en Granada haciendo el plan de salvaguardia justamente de carretilleros y carroceros allá. Y yo me acuerdo que me fui a un café, eran que las 10 de la mañana y nos íbamos a trabajar por allá a unas veredas de Granada. Y le dije a mi equipo de trabajo, le dije como, no, espere, que yo me tengo que ir allá porque estaba en el celular y miré y me acordé de la novela porque hasta se me había olvidado que también había mandado la novela sin decirte nada. Y cuando veo ganador y yo ahí ya me estaba tomando un café y le dije como, oiga, no, venga, no tiene algo más fuerte como un aguardientico o alguna vaina así. Y yo, Jaime, hermano, ¿qué hago? Ayúdeme. Sí, imagínese. ¿Cómo así que? Claro, increíble, increíble. Una cosa. Pero chévere que por méritos la gente pueda lograr estas cosas, me parece muy interesante. Y pues qué bueno lo que dice Henry, pues toda la ubicación histórica, la ubicación también literaria para darle la importancia que tiene este trabajo. Y por eso digo yo que es un trabajo complementario, el de Hugo y el suyo. ¿Sí? Yo quiero agregar algo que, pues, que considero que, independientemente como saliéndome del ámbito de la escritura y de considerarme escritor también como desde el trabajo patrimonial, yo siento que hay algo que le hace mucho daño a las artes y al joropo también, a la literatura llanera, que es un poco la folclorización, ¿no? La folclorización de la cultura, de las manifestaciones culturales, de los mismos relatos. Yo siento que el hecho de exotizar y de sentir que es que sí es el verdadero llanero, el esencial, que no sé qué, o los días de la llaneridad, o estas cosas, creo que Muy bien, muy buena discusión. le hacen mucho daño tanto a la divulgación como a la valoración de las culturas tradicionales de afuera hacia adentro, o sea, de la gente que llega y quiere conocer qué es algo llanero, y es como, esto es llanero, esto no es llanero, creo que eso le hace mucho daño. Sí, Y sí. creo que hay relatos válidos para ganarse un Nobel en cualquier lugar del planeta. Es como la caricaturización de la cultura, ¿cierto? Que era contra lo que luchábamos nosotros en un principio desde Entre Letras, con esa folclorización extrema, y mire, es que los llaneros, sí, ¿no? Entonces no tenía sentido, pues si uno veía a un cuatrista que bajaba del cuarto traste ya era como este qué, entonces Sí. sí, eso Bueno, que dice yo. infortunadamente el tiempo, este es uno de los programas que se ha tenido que extender bastante, claro, pero es que es el único en el que estamos trabajando exactamente el tema llanero. Nos quedan muy pocos minutos, pero sí me interesaría que termináramos con John en el libro de cachos y de cuentos y cachos llaneros, casos y cachos llaneros, perdón. Y luego ya pues daríamos el cierre con el maestro Hugo Mantilla. Bueno, Casos y Cachos Llaneros es un libro que yo quiero mucho porque cuando yo empecé a trabajar justamente con el Plan Especial de Salvaguardia de Cantos de Trabajo de Llano, que mencionó Jaime antes, pues recorrí muchas partes del llano, Atos, conocí muchísimos vaqueros y fue como yo estaba viviendo en Argentina hace 6 años y volver al llano y volver justamente a esos Atos y a esos trabajadores de llano fue volver otra vez a mi padre. Y encontrar como muchos padres en ellos de alguna manera y encontrar un poco de viejos que hacían lo mismo que hacía o que hacen lo mismo que hacía mi papá y volver a escuchar la voz de mi papá a través de las voces de ellos, a través de esos cuentos que se llaman cachos. Eh, Sí, expliquémosle un poco a la gente
porque esto lo escuchan en todo el mundo. ¿Qué es un cacho? ¿Qué es un cacho? Un cacho es un cuento que se improvisa usualmente sobre la vivencia, sobre el quehacer diario del llanero. Ahora, ¿qué pasa? El llanero tiene un orgullo grande sobre lo que hace, sobre las destrezas que tiene, las capacidades que tiene, los poderes que tiene sobre un caballo o con la soga o lo que sea, o como cazador, etcétera. Y lo cuenta a sus compañeros, a sus colegas trabajadores de llano, a veces al atardecer, y siempre empieza a cambiarle algo en algún punto. Empieza a exagerarlo hasta que se empieza a volver algo improbable o imposible de que suceda, y la persona o las personas que están oyendo sienten que le están mamando gallo. Entonces se ríen todos, tiene mucha picardía, y también se juega a veces a los cachos. Otro vaquero puede contar otro cuento más descabellado aún y le quiebra el cacho a ese compañero. Esa es una forma de narrar típica. Sí, ahí tenemos uno de los cachos bravos, que es Hugo Mantilla, precisamente. Dejémoslo ahí porque precisamente va a haber cachos Que una de las características que casi siempre deja una enseñanza. Una de las características es que deja una enseñanza, para que no le pase cacho, ojalá que lleve cacho en este tiro. Vea, Hugo va a llevar cacho ahí. Hugo Bueno, es un cacho. Y contemos algo muy importante. Esta es la primera vez que los cachos se llevan a impresión. Eso Sí, es interesante, ese trabajo. Y habíamos sacado un fanzine antes porque estábamos haciendo talleres de escritura con niños como parte del plan especial de salvaguardia de cantos. Y un fanzine, pues que es una publicación, tomó ese nombre de unos punquetos italianos por allá en los años 70 que sacaban unas publicaciones en papel periódico muy baratas. Y entonces yo una vez le mostré el fanzine a Jaime y tenía unos cachitos ahí con unas ilustraciones y me dijo, esto está bueno, pero esto hay que publicarlo en serio. Y yo, pero pues es que necesitamos la plata, Jaime, para poder sacar esto y con ilustraciones como tiene que ser. Y de ahí fue que nació la historia de la publicación de los casos y cachos, justamente porque tú tuviste la idea y como el deseo de sacarlos y de buscar también una beca o un apoyo. Bueno, muy bien. Huguito, cerremos entonces porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, me parece que pues hemos contado a grosso modo todo lo que es el quehacer del hombre llanero. Además de esto que hablábamos de los tales cachos, existen los refranes, que son supremamente importantes, que significan también cualquier cantidad de cosas y que es muy normal. Nosotros hablamos en el llano con refranes, con cachos, ¿sí? Y eso hace parte del quehacer y del diario acontecer del trabajador de llano. El uno mete un cuentico que no es cierto y le dice, si no me quiere que le pregunte al finado Villasana. Ah, sí. Sí. Que Es verdad, verdadita. es verdad, verdadita. Yo sé que lo que voy a contar ustedes no me lo creen, pero es verdadita. Por ejemplo, allá en las bocas del río Bichada, del Meta, donde desemboca el Orinoco, un viejo, no, yo sé que ustedes no van a creerme. Yo sé que no, pero es que es verdad, verdad. Un valentón, tú sabes, el valentón es un pescado muy grande. Valentón plumita es lo más grande que hay. Pero es que ustedes no me creen. Sacó un valentón tan grande que la mera fotografía pesó 14 kilos. Yo le creo, yo vi. ¿Te fijas que? Si seguimos A mí me tocó cargar la foto. venga, y si seguimos en estos cachos y en esas cosas, no vamos a poder porque el video va a pesar como 100 Como dos gigas. valentones. Entonces, bueno, ya es hora No, de todas cerrar, maneras, muchísimas gracias. No, infortunadamente. estamos pendientes Hay que en lo que avisarle a la podamos ser gente. útiles. Sí, hay que avisarle a la gente que quiere escuchar, por ejemplo, al maestro Hugo. En otros enlaces vamos a tener, además de unos textos que él ha leído, también vamos a grabar, Santiago, para grabar unos cachos, unos refranes, unas cosas de la tradición llanera, especialmente para tenerlos colgados en nuestra página. No olviden que nuestra página es www.entreletras.com.co. Ahí estamos y también, importantísimo, estos libros que ustedes acaban de ver junto a muchos otros libros, van a ser 40 en total, 25 por el proyecto del ministerio y en total vamos a tener este año 40, por lo menos 40 subidos a la plataforma digital, es decir que ustedes los pueden adquirir no solamente en físico, sino también a nivel digital a partir del mes de abril. Eso quería comentar también, Jaime, la importancia, creo que es la primera vez
que la literatura llanera accede a las plataformas globales para que se distribuyan en todo el mundo y la gente tenga acceso a conocer escritores regionales también. Sí, y hay otro programa precisamente estamos grabando donde vamos a hablar exactamente de qué es el proyecto y vamos a tener a buena parte de quienes estuvimos, de los históricos de Entre Letras, quienes hemos estado desde el inicio de estos 40 años. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.